Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en este día histórico para nosotros. Hace un año y unos meses que estamos en esta área al sur de Illinois, lugar donde no hay presencia adventista hispana, y damos gracias a Dios porque en este día estamos comenzando nuestro grupo de hispanos o de iglesia o de grupo de iglesia hispana en esta área de West Frankfort. Si hay algún amigo cercano al área, puede contactar con nosotros para que cada sábado a las 4 esté con nosotros en este lugar, donde a partir de ahora será alabado y glorificado el nombre de Dios en nuestra lengua natal. Para nosotros es un privilegio comenzar este ministerio y queremos invitarte porque como siempre has sido parte de este ministerio Dios para hoy, pues también quiero que seas parte de los que están cerca y los que están lejos, incluso que nos apoyen participando en nuestras transmisiones y también pues orando por este ministerio para que logremos presencia hispana en este lugar. Estamos dando los primeros pasos, nuestro sueño se está haciendo realidad y contamos contigo en esta nueva aventura espiritual. Damos gracias a Dios porque ya tenemos un templo muy bonito que el Señor nos ha regalado con todas las condiciones creadas para adorar con comodidad desde este lugar nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a ustedes, recuerden, ciudad de West Frankfort, la iglesia de West Frankfort, todos los sábados a las 4 de la tarde estará funcionando nuestro grupo hispano desde este lugar. Les damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando y también a aquellos que sabemos que orarán por este ministerio y serán parte del éxito de Jesucristo en este lugar. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra. Inclinemos el rostro. Bendito Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque estamos logrando los primeros pasos de este sueño que como familia nos has traído a este lugar, Padre. Te damos gracias porque ya tenemos un lugar donde la congregación hispana, el pueblo hispano puede alabarte y glorificarte. Te damos gracias por las facilidades que nos has conseguido en este lugar, por el templo tan bonito, tan maravilloso que nos has concedido y por las glorias que verán nuestros ojos a partir de hoy, porque tú nos acompañarás, porque tú no abandonas a los que se atreven a dar un paso en tu nombre. Permite, Dios, que tu bendición sea sobre estas personas que están apoyando este grupo y los que se están sumando en estos primeros momentos a este grupo hispano. Te pedimos una bendición también para aquellos a los que vamos a contactar en este día y aquellos que se van a ir sumando cada día a este grupo para que la bendición del mensaje de salvación al mundo hispano se pueda dar desde este lugar. Te pedimos en esta hora, oh Dios mío, que al abrir la palabra de Dios contemos con la seguridad de tu presencia, con la seguridad de tu aprobación, que tu Espíritu nos acompañe y que seas tú quien nos enseñe a partir de hoy en qué dirección caminar y cómo ser instruidos. Permite, Dios, que en esta hora al abrir tu palabra seas tú el maestro y nosotros los aquí presentes pues podamos aprender directamente de ti, acerca de la palabra de salvación. Transforma nuestras vidas y ayúdanos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. En tu nombre bendito. Amén. Les invito, mis hermanos, a buscar en la palabra de Dios el Evangelio de San Marcos. Y allí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, vamos a encontrar una historia que nos va a ayudar. Este mundo, mis hermanos, es un mundo que está sumido en el dolor, en la desesperación. Hemos visto cómo la ciencia, los médicos, los gobiernos han quedado ridiculizados ante esta pandemia que ha puesto de rodillas a este mundo incrédulo y desobediente. Pero en este día vamos a tocar un tema de esperanza. Vamos a mostrarle que Jesús es la única salida no solo para este mundo, sino también para ti y para mí.
Jesús es la esperanza de salvación. Jesús es nuestra única salida. Y para esto vamos a utilizar una historia que aparece en el Evangelio de San Marcos, y precisamente en el Evangelio de San Marcos aparece repetida 2 veces, en el capítulo 8 y en el capítulo 6. Estamos hablando de la experiencia de Jesús acerca de la multiplicación de los panes y los peces. En el capítulo 8 encontramos a Jesús con esta historia repetida del capítulo 6. Usted dirá, ¿por qué se repite esta historia en tan breve tiempo en el mismo Evangelio? Es que, mis hermanos, hay una característica importante en esta historia. En el capítulo 8, Jesús le está hablando ahora a los gentiles y está en territorio gentil y hace precisamente el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero en el capítulo 6, Jesús estaba reunido en territorio del reino de Dios, del pueblo de Dios, y ahora realiza primeramente ese milagro para el pueblo de Dios. Hay algo interesante, que en el primer caso eran 5 panes y 2 peces. Y en esa ocasión sobraron 12 cestas llenas. Y en esta que vamos a estudiar hoy, en el capítulo 8, Jesús entre los gentiles, vemos que había un poquito más de panes, pues habían 7 panes y algunos pececillos. Ni siquiera se dice la cantidad, pero dice que en esta ocasión sobraron 7 cestas. Y hay algo interesante, y el detalle es que a través de estos datos, Jesús nos está dando un mensaje poderoso a su pueblo, a sus criaturas en este planeta. Jesús nos está enseñando que el pueblo de Dios es suficiente para sostener al pueblo de Dios. Recuerden que 12 es el número del pueblo de Dios, y precisamente sobraron 12 cestas para mostrarle al pueblo de Dios de que Dios es suficiente para sostenerlos, para sustentarlos en estos momentos difíciles y en cualquier momento en que el pueblo de Dios se encuentre. Y entonces, en el capítulo 8, cuando le hablan a los gentiles, sobran 7 cestas. Estas 7 cestas nos muestran, así como el número 7 nos habla de plenitud y perfección, de que Jesucristo puede sostener plenamente, con las migajas incluso que caen de las mesas de su pueblo, a toda la raza humana caída en este planeta. Es decir, que Dios nos está dando un mensaje universal a través de estos datos, cumpliéndose así el versículo maravilloso de Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que no solo el pueblo de Dios encontrará sustento en las manos de Dios, sino que toda la criatura humana, todos los hombres de este planeta, si se vuelven a Él, recibirán consuelo, sustento, protección y salvación. Pero después de este detalle interesante, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 8, donde dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Vamos a detenernos en este texto porque hay algunos detalles interesantes que quiero resaltar de ese versículo. En primer lugar, notamos que estas personas tenían un problema. Hace 3 días que estaban siguiendo a Jesús, hace 3 días que no comían, y ahora notamos que no son las personas las que están preocupadas, sino que es Jesús quien se preocupa de las necesidades de estas personas. Y eso es algo importante que tú debes aprender en esta tarde. Pues Jesús se interesa de nosotros. Jesús se preocupa por nuestros problemas, por nuestras situaciones. Tú no estás desamparado y abandonado en este planeta. Jesús conoce cuáles son tus necesidades. Jesús sabe cuáles son tus problemas, tus sufrimientos, tus angustias. Y Jesús está dispuesto a resolverlos mucho antes de que tú te preocupes, mucho antes de que tú clames. Hay otra cosa interesante que
que encontramos aquí es que Jesús llama a sus discípulos. Jesús quería resolver el problema de esas personas que tenían necesidad, que tenían hambre por 3 días. Jesús se va a buscar a sus líderes. Y esta es la importancia de tener líderes que estén bien conectados con Jesús. Porque si tenemos ancianos, diáconos, directores de iglesia, laicos, misioneros, que estén conectados con Jesús, pues la seguridad de que Jesús se comunicará con ellos para traer bendición a su congregación será segura. Hay algo interesante además, un tercer punto en este texto, y es que dice que Jesús llamó a sus discípulos, a sus líderes, y les dijo. Y parece como que este texto termina inconcluso, pero no. Yo quiero detenerme allí precisamente porque cada vez que va Jesús a hacer un milagro, siempre va a contar con el poder de su palabra. Jesús dijo, y allí en esa posición es donde comienza el primer paso del milagro para sustentar a estas personas. Podemos recordar en el libro de Génesis, en el comienzo de la creación, en el primer texto, allí en el segundo texto nos dice que el planeta estaba desordenado y vacío. ¿Y qué ocurrió para que entrara el orden, la luz en el planeta? Que Dios hablara. Y dijo Dios, sea la luz. Y comenzó la luz a inundar este planeta. Y el orden comenzó y la creación comenzó a llenar cada rincón de este planeta. ¿Cuánto se tardó en que para que este mundo pasara del desorden y vacío hasta que estuviera lleno en plenitud e iluminado con la gloria de Dios? Solo bastó que Dios dijera. Solo bastó que Dios hablara. Si en esta tarde le estoy hablando a alguien que siente que su vida está desordenada y vacía, solo basta con que Dios diga, con que la palabra de Dios te toque, con que tú le permitas a Dios una oportunidad de salvación para tu vida a través de su palabra, y entonces la palabra de Dios, que tiene el mismo poder creador que en el principio, resolverá todos tus problemas y creará una nueva criatura en cada uno de nosotros. Mis hermanos queridos, y Jesús les dijo, tengo compasión de la gente. Es interesante cuando estudiamos la palabra de Dios en el lenguaje original. La palabra que se usa para compasión es la palabra que se usa para indicar que los órganos internos de Jesucristo se removieron. Fue tanta la pasión que sintió por los necesitados que sus órganos se removieron del lugar. ¿Hasta qué punto Jesús siente por nuestros problemas, por nuestras necesidades? Creo que esa palabra es bastante elocuente y nos ilustra realmente cómo Dios se preocupa por nuestras necesidades. Jesús no te va a desamparar. Jesús no se ha olvidado de ti. Jesús está apasionadamente compasivo acerca de tu problema. Solo necesitas permitir que su palabra poderosa entre en tu vida. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. La palabra de Dios es tan maravillosa que la Biblia no registra a una sola persona que se quejó de hambre en esos 3 días. Pero aún así Jesús conocía sus necesidades y quería suplirlas. Así como también conoce tus necesidades y también quiere suplirlas. Y en el versículo 3, ahora Jesús nos da una ilustración de cuán grave era la situación. Dice, y si los enviare en ayuna a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Ahora realmente podemos entender cuál es la situación en la que se encontraban esas personas, esa multitud. No solo tenían hambre, un hambre de 3 días,
sino que estaban en una condición tan difícil que ni siquiera podrían regresar a sus casas por alimentos porque corrían el riesgo de morir en el camino, de caer desmayados y quedar sin vida en el camino. Y en ese momento en el que la situación está tan grave, nos damos cuenta que hoy también tú y yo vivimos en condiciones así. Imagínate que tú y yo seamos parte de esa multitud. Imagínate que ahora yo esté en esa multitud con hambre y quizás esté pensando, ¿por qué no hice provisión? ¿Por qué no hice arreglos? Pero ya no podía ir a mi casa porque lo que Jesús estaba diciendo era cierto. Iba a morir en el camino. Y ahora lo más interesante es que yo no tenía solución para mi problema. Pero tampoco podía pedir ayuda a mis vecinos, a los que estaban allí en la multitud, porque ellos estaban en la misma condición que yo. Si alguno de ellos intentase ir a sus casas para buscar algo para mí o para ellos, también corrían el riesgo de morir en el camino. Es decir, que yo no tenía solución para mi problema, pero el vecino mío no puedo acudir a él porque tampoco tenía solución ni para él ni para mí, porque se encuentra en la misma condición. Esto nos ilustra un poco lo que estamos viviendo en este planeta. Yo no tengo solución para el problema del pecado, pero tampoco tengo solución para poder ayudar a mi vecino. Hay algo más interesante aún. Ahora Jesús escucha al hablar de la gravedad de la situación a sus discípulos que le respondieron en el versículo 4. ¿De dónde podrá alguno saciar de pan a estos aquí en el desierto? Es decir, que el ambiente en el que estaba esta multitud tampoco ayudaba. El desierto simboliza al mundo. El desierto es estéril. El desierto no tiene nada que ofrecer. Como este mundo tampoco tiene nada que ofrecerte a ti y a mí. Por eso hoy el propósito de este estudio es para que tú entiendas que Jesús es la única salida que tenemos tú y yo. Y ahora los discípulos hacen esta declaración. Pero lo triste de esta historia es que estos mismos discípulos, una semana antes, habían visto multiplicar los panes y los peces en territorio real, dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que ahora podían dudar de dónde iba a venir el alimento y el sustento, sabiendo que Jesucristo continuaba con ellos? Así somos tú y yo. Cuando miramos nuestra vida hacia atrás, nos damos cuenta que muchas veces Dios ha hecho grandes milagros para sostenernos, para cuidar de nosotros, para traernos hasta aquí. Y muchas veces cuando vienen las pruebas o nuevas situaciones, entonces nos olvidamos de que Jesús todavía continúa con nosotros, de que Jesús no nos ha desamparado, de que todavía pelea por su pueblo. Quizás tú y yo muchas veces hemos actuado como estos discípulos, olvidando lo que Jesús ha hecho por nosotros hasta hoy. Por eso me gusta ese texto maravilloso del Espíritu de Profecía, que dice: no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha cuidado hasta hoy. Y ahora, estos hombres, conociendo la esterilidad del desierto, dicen: no hay solución para estos hombres en este mundo desértico. Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Pero esto era un verdadero problema. 7 panes para una multitud. Ahora hay algo interesante. ¿Por qué Jesús les pregunta a ellos: ¿qué tenéis? Jesús puede hacer el milagro aún sin la necesidad de estos 7 panes. Pero si revisas en la Biblia, Jesús siempre quiere involucrarnos en sus milagros.
Jesús siempre quiere que tú y yo tengamos parte especial en sus milagros, que seamos parte de sus milagros. Estas personas, los discípulos, podían traer los panes a Jesús, pero solo Jesús los podía multiplicar. Esto es algo interesante. Jesús quiere que tú hoy también seas parte del milagro que quiere hacer en tu vida. Pero también Jesús quiere que tú como iglesia, como pueblo de Dios, seas parte del milagro que Él quiere hacer a través de ti a toda persona en este mundo. Y que tú seas las manos de Jesús en este tiempo difícil. Y que a través de ti el mundo pueda ver a Jesús y su amor y su misericordia obrando en favor de ellos. Y ahora ellos les dicen, tenemos 7 panes. Y entonces mandó a la multitud, versículo 6, que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias. Qué interesante. Nota que el texto no dice que Jesús dio la orden, panes, multiplíquense. Jesús sencillamente levanta los 7 panes y da gracias. ¿De qué nos está hablando ahora este versículo? A veces tú y yo tenemos un problema. Esta gente tenía 7 panes, que de hecho era un problema de cómo repartirlos. Pero tú y yo quizás tenemos el problema de los hijos enfermos, de la necesidad de comida, de la necesidad de trabajo. Y Jesús te pregunta, ¿qué tienes? Y quizás lo que tienes es eso. Si lo que tienes son los hijos enfermos, levántalos también como Jesús y da gracias. Si lo que tienes es hambre, levanta también tu necesidad al cielo y da gracias. Si lo que tienes es necesidad de economía o de trabajo, levanta tu problema a Dios y da gracias. Porque ese es el primer paso para la multiplicación. Ese es el primer paso para que Dios haga el milagro. Para que tú mismo con tu problema seas parte del milagro de Dios. Y ahora Jesús da gracias. Pero hay algo interesante también en ese texto. Jesús le dijo a la multitud, siéntense, descansen. En una posición de esperen y vean lo que yo puedo hacer por ustedes. Cuando tenemos un problema, nada podemos hacer nada más que desesperarnos. Pero cuando Jesús está al control de nuestra vida, al control de nuestro problema, tú y yo podemos descansar tranquilamente, sabiendo que Jesús va a resolver nuestros problemas. Y ahora Jesús les dice, descansen, recuéstense. Tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a los discípulos para que los pusiera delante, y los pusieron delante de la multitud. Hay algo interesante. Cuando Jesús preguntó por comida, tenían algunos panes, 7 panes. Pero parece que en la multitud también había alguien que traía unos pececillos. Pero como es de costumbre en nosotros, que somos escépticos e incrédulos, esta persona de los pececillos parece que los guardó, los escondió. Porque estaba escéptico. Él no pensaba que Jesús con tan poco podía hacer mucho por los necesitados. Y ahora cuando vio este espectáculo maravilloso de la multiplicación de los panes, a esa hora levanta su mano aquel que tenía unos pocos pececillos, al ver que valía la pena poner su problema en las manos de Jesús. Y esto es algo importante. Porque cuando tú levantas y agradeces por tu problema, también vas a impactar a alguien. Alguien que está dudando, alguien que está escéptico. Y este de los panes, de los pececillos, representa a esas personas que están esperando porque tú tomes tu decisión para ver el milagro en tu vida, para entonces atreverse. Y ahora después que los panes se han multiplicado, dice, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante de las personas. Es decir, también agradeció, los bendijo. No los mandó a que se multiplicaran.
Pero a través del agradecimiento y la bendición que Jesús le dio, aquello fue un gran milagro también de multiplicación de peces. Y ahora todos podían alimentarse de pan y de peces. Lo interesante de esto, ¿te das cuenta que las dos historias que se están contando aquí tienen el mismo menú? Pan y peces. Es que hay algo simbólico acá. Realmente el pan simboliza a Jesús. Él mismo lo dijo. Yo soy el pan que descendí del cielo. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Jesús desea sostenerte desde ahora y por la eternidad. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 19:7 dice, bienaventurados los que son convidados a la cena del Cordero. Es decir, que la vida con Cristo va a ser un banquete, pero cuando tú analizas esos textos, está hablando del futuro, de la eternidad. Y es cierto que Dios nos va a sostener por toda la eternidad. Pero también es cierto que aquellos que se acercan a Jesús hoy, también serán saciados. Como dice el salmista David, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Porque el que viene a Jesús no tendrá hambre jamás, porque Él es el pan que descendió del cielo. ¿Y los peces? Bueno, pues los peces son símbolo de multiplicación. En la Biblia, cuando encontramos esta palabra, por ejemplo, cuando se habla de Efraín, cuando Efraín recibió la bendición, el hijo de José, de su abuelo o padre, porque él lo adoptó como hijo, Jacob, esa palabra que se pronunció allí fue Dagú. Dagú significa pez. Y es símbolo de multiplicación. Por eso al comienzo de la iglesia primitiva, cuando en una casa había tristeza porque los romanos se habían llevado al circo romano a sacrificar a alguno de la familia, la manera que tenían los cristianos de fortalecerlo y sostenerlo en la fe, le pintaban un pez en la pared de su casa, para que entendieran que no importa cuántos cayeran en el proceso, la misión de la iglesia es multiplicarnos. Y estamos felices de comenzar un grupo hispano en esta área, porque el propósito de nosotros es precisamente que la bendición de la multiplicación también se deje ver en este grupo. Y que muy pronto no sean 2 o 3 bancos llenos de hermanos, sino que sea todo este santuario lleno, adorando al Dios de la salvación, y que el pueblo hispano sepa que aquí en West Frankfort tenemos una casa donde podemos adorar a Dios. La casa de Dios para el pueblo hispano ya la estamos inaugurando hoy, y esperamos que así, como Dios es el pan que sustenta y el pez que multiplica, también nosotros seamos sustentados y multiplicados en la fe de saber de que Dios está con nosotros, que conoce nuestras necesidades y que nos conducirá por sendas de victoria en el cumplimiento de su misión hasta que le veamos venir en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Damos comienzo a esta nueva aventura espiritual en esta área. Y les damos la bienvenida a los hermanos que se han sumado en este primer día. Y damos gracias a Dios por los que se van a añadir en los sábados siguientes. Vamos a orar por este ministerio de salvación. Vamos a salir a las calles y vamos a traer a nuestros hermanos hispanos y anunciarles que ya tienen un lugar donde encontrar esperanza y gozo de salvación. Recordando que Jesús es nuestra única salida. Yo no puedo resolver mi problema. Mi vecino no puede resolver mi problema. Este mundo no tiene nada que ofrecerme. Pero Jesús puede lograr el milagro de la multiplicación en nosotros, del sustento, de la bendición y de la salvación. Y a eso te estamos llamando e invitando en esta hora, a que seas parte de este grupo hispano de West Frankfort.
No importa dónde vivas, si estás en otro estado, en otra ciudad, a través de tus oraciones nosotros podemos ser sostenidos por Dios en esta hora. Y si estás cerca, pues ven a participar en este grupo en el que seguramente iremos creciendo y multiplicándonos para la gloria de Dios hasta que podamos declarar al grupo que hoy está comenzando en West Frankfort como una iglesia organizada en esta área. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que tú también, por ser parte de este ministerio, recibas bendición. Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque hoy hemos dado el primer paso y ha sido un paso de fe. Necesitamos ahora ver tu mano poderosa, glorificándote en este ministerio, en estas almas que tienen deseo de acercarse a esta casa para honrarte y glorificarte. Permite, oh Dios, que así como está escrito en la palabra, la iglesia americana de West Frankfort sea una casa de oración para todos los pueblos. Gracias, Dios mío, por el privilegio de tener un templo. Gracias por tener el apoyo del cielo para esta obra. Nos atrevemos a hablar en tu nombre, oh Dios, y en tu nombre te agradecemos las maravillas que vas a hacer con este grupo que hoy está comenzando. Gracias por todo lo que harás en nuestras vidas a través de este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un privilegio compartir con ustedes este momento de alegría, este momento de fe con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en este sábado.